Soy el padre Enrique Carrión, sacerdote diocesano de la Arquidiócesis de Lima, Perú. He abierto este canal porque deseo llegar a aquellas personas que buscan un espacio donde aprender o recordar conceptos básicos del catolicismo. Hablaremos pues de Dios, pero también hablaremos del mundo, porque es allí donde Dios nos ha puesto para santificarnos y alcanzar el cielo. Espero pues que este canal les sea de mucho provecho y si es así, compártanlo con sus amigos. Muchas gracias. Hola amigos de este vuestro canal, mi amigo El Cura. Continuamos con el credo. Ya habíamos tratado sobre creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Ahora vamos a tratar lo que continúa en esta profesión de fe, que es lo siguiente: creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Y añade que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Vamos a ver todo eso, es muy importante. En primer lugar, decimos nosotros con fe, creo en Jesucristo, es decir, Jesús el Cristo, su único Hijo. ¿Hijo de quién? Único Hijo de quién? Del Padre. Y reconocemos a este Jesucristo, único Hijo del Padre, lo reconocemos, digo, como nuestro Señor. Muy bien. Luego vamos a extender un poco más el conocimiento de estas palabras. Decimos además que ese Jesucristo, que es único Hijo de Dios Padre, fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Es decir, una mujer lo concibió en su vientre por obra y gracia del Espíritu Santo. Y que luego nació justamente de esa mujer, que es Santa María Virgen. Todo esto, queridos hermanos católicos, todo esto está en la Sagrada Escritura. Todo lo que decimos en nuestra profesión de fe tiene fundamento en la Sagrada Escritura, en la Biblia, en la Palabra de Dios. Por eso vamos a analizar algunos puntos de esta parte de la profesión de fe que le llamamos credo. Para esto es importante que podamos entender lo siguiente. Antes que existieran todas las cosas, antes de la creación, existía el Dios uno y trino. Uno en esencia y trino en personas. Y en la Trinidad de personas encontramos, ya lo sabemos ahora, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Hijo, pues, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Cómo se llamaba el Hijo? Simplemente decimos el Hijo. Podemos decir también la palabra. También decimos el verbo. Pero lo que nosotros debemos tener en cuenta es que en ese momento, si vale la palabra momento, es decir, antes de la creación, existía el Hijo, que después, ya en la creación y en el tiempo en que Dios Padre lo creyó oportuno, esta segunda persona de la Santísima Trinidad, que es el Hijo, es enviado por el Padre para hacerse hombre en las purísimas entrañas de la Virgen María. Ya sabemos muy bien que fue concebido
por obra y gracia del Espíritu Santo. Y luego cuando Él nace, se le pone un nombre. O sea, al Hijo, que ha existido desde siempre, se le pone un nombre. ¿Cuál es el nombre que se le pone? Jesús. El arcángel Gabriel le dijo a María que este Hijo del Altísimo, que iba a tomar carne humana en las purísimas entrañas de la Virgen, tendría el nombre, debería tener el nombre, habría que ponerle el nombre de Jesús, que significa Salvador. Entonces vemos que el Hijo de Dios, que existe desde la eternidad y que existe desde antes de la creación, ya en la creación y en el momento de la historia de la salvación oportuno, en ese momento oportuno para ser enviado el Hijo, fue así como Él descendió de los cielos, enviado por el Padre, para tomar carne humana, o sea, sin dejar de ser Dios. Entonces, toma carne humana, se encarna, por eso decimos se encarna, toma carne humana en las purísimas entrañas de la Virgen María. Y cuando nace se le pone un nombre. Ese nombre es Jesús. Y así fue conocido por todos aquellos que lo conocieron. Jesús. Jesús, que nació en Belén y que como vivió en Nazaret, le llamaban también el Nazareno, Jesús de Nazaret. Pero este Jesús era un israelita más a los ojos de sus compatriotas. Pero todos los judíos estaban esperando al Cristo, estaban esperando ciertamente un Salvador, pero sobre todo la conciencia que tienen ellos era de que Dios Padre o Yahvé iba a enviar ciertamente un Salvador, pero sobre todo ellos usaban el nombre de Mesías o Cristo. Ellos esperaban al Cristo de Yahvé, al ungido de Yahvé, porque eso significa Cristo, ungido, es decir, aquel que Yahvé enviara, ungido por el Espíritu Santo, el Espíritu de Yahvé, para que sea Él el Rey que gobernara en Israel. Y por medio de Él reinara Yahvé. Entonces, he ahí donde Jesús se presenta ante los demás como el Cristo, el Mesías, y quienes con fe creen en Jesús, lo llaman Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, creen que Él es el Mesías, por eso le llaman Jesucristo, por eso le llamamos Jesucristo, porque reconocemos que es aquel que el Padre envió como Mesías para salvar, ya nosotros lo vemos, a la humanidad, no solamente a los judíos, sino también a todos los hombres. Por eso fíjense qué importante es ver cómo usamos las palabras cuando nos referimos al Hijo de Dios. El Hijo de Dios, que existe desde siempre y que el apóstol San Juan nos dice: en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces cuando se hace carne, nace, le ponen de nombre Jesús, comienza a habitar entre nosotros. Y ese Jesús que un día va a bautizarse, observa que se abre el cielo y que se escucha una voz que dice: tú eres mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Ahí vemos justamente que el mismo Padre llama a Jesús Hijo. Entonces, Jesucristo es el Hijo de Dios e Hijo de María. Todo esto es hermoso, hermosísimo. Y esto es parte de nuestra fe. Es lo que decimos aquí, justamente en el credo. Creo en Jesucristo, en Jesús el Cristo, su único Hijo,
Hijo del Padre, y que además es nuestro Señor. Ustedes me dicen Maestro y me dicen Señor, y es así. Yo soy vuestro Maestro y vuestro Señor, le dice una oportunidad a los apóstoles. Y también decimos aquí, o sea, reconocemos lo que la Biblia nos dice, que fue concebido en el vientre de María por obra y gracia del Espíritu Santo. Y así concebido en el vientre de María, luego nace de Santa María Virgen. Pues bien, espero que esta publicación les ayude a recordar, sobre todo con una óptica bastante bíblica, esta parte del credo, que es la profesión de nuestra fe, y darnos cuenta, queridos hermanos católicos, que la religión católica se fundamenta en la palabra de Dios. Les digo esto porque podemos encontrar expresada la fe bajo diferentes fórmulas, como es el credo, por ejemplo. Y luego venir alguno por ahí medio despistado o maliciosamente, venir hacia nosotros, sobre todo me estoy refiriendo a personas cristianas, pero no católicas, que dicen que nuestra fe no se fundamenta en la palabra, y eso es falso. Nuestra fe se fundamenta en la palabra de Dios, como lo hemos visto ahora. Les agradezco pues vuestra atención y conmigo será hasta la próxima. El Señor los bendiga. Hola amigos, hoy quiero afianzar una enseñanza, la del Hijo de Dios encarnado, o dicho de otro modo, la de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Nos basaremos en el prólogo del Evangelio según San Juan, tomando los versículos que nos interesan para esta enseñanza. Leamos. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos visto su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a usar este texto dividiéndolo en dos partes, para llegar a una verdad revelada que ningún católico debe desconocer. Versículos del 1 al 3. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. En el principio existía la palabra. Aquí vemos que la palabra, el unigénito del Padre, como se dirá más abajo, es el Hijo de Dios que existe desde la eternidad, junto con el Padre, como continúa el texto. Ahora, el que la palabra exista desde la eternidad junto a Dios, nos habla de que ella es distinta de Dios. Estamos pues ante un texto que revela, por el momento, dos de las tres personas de la Santísima Trinidad: el Padre, Dios, y el Hijo, la Palabra, ambos de naturaleza divina. Aquí vemos la divinidad y eternidad de Dios Hijo. Son interesantes y significativas las palabras: todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. Estas palabras nos remiten al Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dijo Dios e hizo Dios. Podríamos decir, pronunció Dios su palabra y se hizo lo que pronunció de acuerdo a esa palabra. Todo pues se hizo por ella, por la palabra, por el Hijo. La palabra pues existía desde el principio. Así, la palabra, el Hijo, es eterno, como lo es el Padre. El Hijo es Dios eterno, segunda persona de la Santísima Trinidad. Hasta aquí tenemos al Hijo de Dios.
eterno como el Padre, divino como el Padre. Pero continuemos para ver qué pasó después. Nos dice la Escritura, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Aquí hay dos puntos a considerar. El primero, y la palabra se hizo carne. Aquí, la palabra carne alude a la naturaleza humana, a la condición humana. Que la palabra se haya hecho carne significa que el Hijo de Dios asumió la naturaleza humana, se hizo de condición humana y por lo tanto se hizo de condición débil y mortal. Pero ojo, no dice la Escritura que al asumir la naturaleza humana, al hacerse carne, al adquirir la condición humana, haya dejado de ser Dios. No, eso no dice la Escritura. Lo que la Iglesia Católica enseña es que el Hijo de Dios, eterno como el Padre, entró en el tiempo al asumir la naturaleza humana, pero sin dejar de ser Dios. Con lo cual, aquel día de la encarnación, Dios Hijo entró en el tiempo. Dios Hijo entró en la historia de los hombres, haciéndose hombre Él mismo, sin dejar de ser Dios. Y lo que viene después lo confirma. Y la palabra se hizo carne, ya lo dijimos, y continúa. Y habitó entre nosotros. Este es el punto segundo a tratar. Y habitó entre nosotros. Pero prepárense para lo que voy a decir en este momento. Otra traducción dice, y puso su morada entre nosotros. Y una tercera traducción, la más fiel al original, dice, y puso su tienda entre nosotros. Esta última traducción, la más fiel al original, nos revela la divinidad del Hijo de Dios encarnado. Pues nos remite al Éxodo, donde la tienda, llamada tienda del encuentro, era el lugar de la presencia de Dios. Presencia que se hizo manifiesta por la irrupción de la gloria de Dios en ella en el momento de su inauguración. Vean ustedes Éxodo 40, versículos 34 y 35. Lo leo. La nube cubrió entonces la tienda del encuentro y la gloria de Yahvé llenó la morada. Moisés no podía entrar en la tienda del encuentro, pues la nube moraba sobre ella y la gloria de Yahvé llenaba la morada. La nube, hermanos, en la Biblia simboliza la presencia divina. Recuerden la nube que acompañó al pueblo de Israel en su camino por el desierto. Recuerden la nube que apareció y desde donde se escuchó la voz del Padre cuando Jesús acabó de bautizarse. Recuerden la nube que apareció cuando el Señor se transfiguró y de la nube se oyó la voz del Padre. Recuerden finalmente la nube que apareció y cubrió al Señor cuando ascendió a los cielos. La nube simboliza, y yo diría mejor, señala la presencia de la divinidad. Y puso su tienda entre nosotros. El Hijo de Dios, hecho hombre, es verdaderamente el Emmanuel, el Dios con nosotros, anunciado por Isaías. El Hijo de Dios encarnado, el Hijo de Dios hecho hombre, es Dios y hombre verdadero. Qué hermoso, ¿verdad? Pero hay algo más que decir. Ya hemos visto que en el Hijo de Dios hecho hombre hay dos naturalezas, la divina y la humana. Pero no hay que perder de vista que ambas naturalezas se encuentran en una sola persona, la persona del Hijo, segunda persona de la Santísima Trinidad. Lo digo porque no podemos, no debemos hablar como los evangélicos de un Jesús en su naturaleza divina, naturaleza eterna, y de otro Jesús en su naturaleza humana, naturaleza temporal, aquel que murió en la cruz. Cuando los evangélicos dicen esto, al menos los que yo he escuchado, están queriendo decir que en Jesucristo se encuentran dos personas, la divina y la humana. Confunden persona
con naturaleza. En Jesucristo hay una sola persona, la persona del Hijo, con dos naturalezas, la divina y la humana. La divina, que la tiene desde la eternidad, y la humana, que la asumió en el tiempo. Siendo esto así, que murió en la cruz, es el Hijo de Dios encarnado. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios Hijo, con lo cual decimos con toda propiedad que Dios murió en la cruz. Dios Hijo, en virtud de que al asumir la naturaleza humana, Dios Hijo se hizo un ser mortal. Y ese es el gran misterio de la redención. Dios se hace hombre, nuevo Adán, para morir en la cruz y reparar la falta del primer Adán. Vemos así la relación de los tres principales misterios de nuestra fe: la Trinidad, la Encarnación y la Redención. El Hijo, segunda persona de la Santísima Trinidad, que existe desde la eternidad. La encarnación del Hijo, entrando así en el tiempo, en la historia de los hombres a quienes venía a salvar. Y la redención del hombre por medio de la muerte del Hijo en la cruz. Miren pues hasta dónde hemos llegado con solo 4 versículos del Evangelio según San Juan. Hasta la próxima y que Dios los bendiga. Dios ha muerto. Hoy quiero hablar sobre esta frase, pero no en el sentido filosófico que le dio Nietzsche, sino en el sentido religioso del que nos habla la Escritura. Porque la Escritura nos habla sobre la muerte de Dios, no de Dios Padre, ni tampoco de Dios Espíritu Santo. La Escritura nos habla de la muerte de Dios Hijo. Veamos. En Lucas 23, 46, encontramos que Jesús, el Cristo, que es el Hijo de Dios hecho hombre, muere en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, expiró. Es decir, murió. ¿Quién murió? Dios. No Dios Padre, no Dios Espíritu Santo, pero sí Dios Hijo encarnado. Y justamente por tener carne, por ser Dios encarnado, es que pudo morir. Porque, escuchen bien, el morir no es otra cosa que el separarse el alma del cuerpo. Y como el Hijo de Dios asumió la naturaleza humana, que está compuesta de alma y cuerpo, al separarse esa alma del cuerpo, murió. Murió Dios Hijo encarnado. La divinidad de Cristo está presente en su naturaleza humana. La divinidad de Cristo está presente en su cuerpo y en su alma. Así como, por ejemplo, la tintura está presente en la tela teñida. No puede separarse la tintura de la tela teñida. Recordemos que Pablo dice que en él, en Jesucristo, habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Esto está en Colosenses capítulo 2, versículo 9. Y al morir, el Hijo de Dios sigue presente en ese cuerpo y en esa alma, pues son suyas. Él las asumió y no las abandonó ni perdió. Así vemos al Hijo de Dios resucitado con su cuerpo y con su alma, ya unidas, aunque con cuerpo glorificado. La tumba estaba vacía. También vemos a Jesucristo subir a los cielos con su cuerpo y su alma, que constituyen su humanidad. Vemos pues que el que Dios Hijo encarnado haya muerto, en nada atenta contra su divinidad. Sigue siendo la segunda persona de la Santísima Trinidad. Sigue siendo Dios. Nunca deja de serlo.
el que haya muerto el Hijo de Dios encarnado no quiere decir que haya dejado de ser Dios. Dios Hijo, pues, al asumir la naturaleza humana, se hizo un ser mortal. Esta explicación es tan fácil de entender que no haría falta decir más. Sin embargo, en cumplimiento de una promesa que hice a uno de mis seguidores, explicaré el sentido del texto de Pablo en Filipenses 2, del 5 al 11. Allí el apóstol de los gentiles dice: «Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, no reivindicó su derecho a ser tratado igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo. Asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre». Examinemos pues este texto. «Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, no reivindicó su derecho a ser tratado igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo». Y lo que sigue va en el mismo sentido: «Asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz». Otras traducciones dicen: «se anonadó a sí mismo». Bueno, veamos hasta aquí. El que Cristo, siendo de condición divina, se haya despojado de sí mismo, no quiere decir que el Hijo de Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, al hacerse hombre como nosotros, haya dejado de ser Dios. De lo que se ha despojado es de su derecho a ser tratado como Dios, tal como Pablo mismo lo dice líneas arriba, el cual, siendo de condición divina, no reivindicó su derecho a ser tratado igual a Dios. Reivindicar significa reclamar algo a lo que se cree tener derecho. En el caso de Cristo se diría reclamar algo a lo que se tiene derecho. Cristo pues se despojó de su gloria divina, aquella que de hecho le pertenecía y poseía en su preexistencia. Por eso en Juan 17:5 Jesús dice: «Ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti, con la gloria que tenía a tu lado antes que el mundo fuese». Por otro lado, el decir que Cristo, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre, es decir, asumiendo la naturaleza humana, se rebajó a sí mismo, debe entenderse, como bien lo expresa San Gregorio de Niza: «¿Qué hay de más humilde en el Rey de los seres que el entrar en comunión con nuestra pobre naturaleza? El Rey de reyes y Señor de señores se reviste de la forma de nuestra esclavitud. El juez del universo se hace tributario de príncipes terrenos. El Señor de la creación nace en una cueva. Quien abarca el mundo entero no encuentra lugar en la posada. El puro e incorrupto se reviste de la suciedad de la naturaleza humana y, pasando a través de todas nuestras necesidades, llega hasta la experiencia de la muerte». Por ello San Pablo añade a «se rebajó a sí mismo» las palabras «haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz». Pero aquí no termina todo, pues el texto sigue. Y luego de presentar su anonadamiento, que no significa que Dios se haya hecho nada, pues nada es ausencia de ser,
y no podemos pensar que Dios Hijo, al encarnarse, haya dejado de existir como Dios. Luego de presentar su anonadamiento, decía, presenta Pablo la exaltación de Cristo. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús, ojo, al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Fantástico. Al nombre de Jesús, toda rodilla se doble. Si Jesús, por haber muerto en la cruz, ha sido exaltado por Dios Padre, de modo que ante su nombre, Jesús, toda rodilla se doble, se entiende que ese Jesús que murió es un ser divino. Es Dios Hijo que ha muerto y luego exaltado por el Padre para ser adorado. Si el que murió en la cruz no fue Dios Hijo, sino solo Jesús con la naturaleza humana que asumió de María, como dicen los evangélicos, sobre todo los de risa loca, ya saben a quién me refiero, ¿cómo entonces ese Jesús humano que murió en la cruz ha podido ser exaltado por el Padre al punto de hacerse merecedor de adoración? ¿Adorar al hombre que murió en la cruz? ¿Adorar a un hombre? No, el que murió en la cruz fue Dios, Dios Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Por eso, y exaltado por el Padre, se hace digno de adoración y gloria. Solo a Dios se le puede rendir adoración y gloria. ¿Ahora me creen los evangélicos que Dios ha muerto? Afortunadamente, luego de muerto, resucitó y nos abrió las puertas del cielo. Pero de que murió, murió. Hasta la próxima.